Incertidumbre política en Perú luego de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Parlamento y el Legislativo designara una presidenta interina. El Jurado Nacional de Elecciones activó el proceso para las legislativas con cierre de padrón electoral el 30 de septiembre de este año. Al menos 15 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras ser alcanzada por una bala durante los enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios en Hong Kong. Los hechos se presentaron en rechazo a la conmemoración por los 70 años de la República Popular China en Beijing, a la que asistió la jefa de gobierno hongkonés, Carrie Lam. Se cumplen 2 años del referendo independentista de Cataluña, una fecha que llega justo antes de conocerse la sentencia contra los 9 líderes independentistas que se encuentran encarcelados. En Barcelona, miles de personas salieron a protestar contra el gobierno de España. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. Perú continúa en un limbo político luego de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso y este respondiera con una suspensión contra el mandatario por 12 meses. Además, la vicepresidenta Mercedes Araoz fue nombrada por el Legislativo como presidenta interina. El Jurado Nacional de Elecciones ya activó el proceso para las legislativas con cierre del padrón electoral el 30 de septiembre de este año. El presidente Martín Vizcarra había anunciado que los comicios para renovar el Congreso se realizarán el 26 de enero de 2020. Pedro Olaechea, presidente del Congreso peruano y líder del grupo opositor que niega la disolución del Parlamento impuesta por el Ejecutivo, denunció que el Tribunal Constitucional, poder encargado de decidir sobre lo sucedido en el país, fue capturado por afines al presidente Vizcarra. Por su parte, las Fuerzas Armadas peruanas y la policía se pronunciaron reiterando su lealtad al mandatario, mientras que la Organización de Estados Americanos pidió mantener la calma en las calles del país y llamó al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre esta crisis. Entre tanto, se pronunció Mercedes Araoz, la presidenta interina designada por el Congreso. Veamos. ¿Quién quiere asumir un cargo en condiciones de crisis y de desorden y de polarización? Yo soy una política seria y yo estoy aquí para trabajar por mi país. Yo no lo estoy haciendo por mi propio bienestar o porque me voy a ganar un rédito político para mañana o para hoy. Es más, hoy día me están detestando buena parte del país. Sobre este tema, más temprano conversamos con nuestro corresponsal en Perú, Francisco Zacarías, y esto fue lo que nos dijo sobre los avances que hay en adelanto de las elecciones anunciado por el presidente Martín Vizcarra para el año 2020. El Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto que se empiece a trabajar desde ya y en ese sentido ha solicitado al registro civil que adecue todos los formatos y que esos estén electrónicamente y digitalmente listos al 7 de octubre para que todo pueda ser procesado con normalidad, puesto que hay que movilizar una logística a los diferentes puntos del Perú. Toda vez que tiene que tener en cuenta que hay más de 30 millones de peruanos que van a participar en estos comicios. Entonces el organismo sabe que los plazos son muy cortos y desea que todo esté organizado para que las elecciones legislativas se realicen el 26 de enero de 2020, tal como fue establecido por el presidente Martín Vizcarra. Cambiamos ahora de información y mientras China celebraba de manera fastuosa y milimétricamente ensayada los 70 años de la República Popular, Hong Kong se vio una vez más sumido en el caos. Los activistas prodemocráticos desatendieron la prohibición de salir a marchar y terminaron nuevamente enfrentados a las autoridades. Varias personas fueron detenidas y al menos 15 resultaron heridas, una de ellas de gravedad, luego de haber recibido un disparo de bala en el pecho por parte de un policía. Para analizar este tema me acompaña en el estudio David Castrillón, docente e investigador de la Universidad Externado y experto en relaciones China-Estados Unidos. Profesor, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en France 24. Le pregunto, ¿hasta dónde van a llegar estas manifestaciones en Hong Kong y cómo quedan ahora las autoridades luego de este herido de bala que presuntamente fue alcanzado por un disparo de ellos? Esta es una situación que nadie quería. Esto no es lo que esperaban las autoridades y ciertamente no los protestantes. Y es especialmente trágico que esto pase en un momento de celebración, precisamente cuando China está celebrando sus 70 años desde la fundación del país. Por su parte, digamos, los hongkoneses, estos jóvenes decidieron usar este día como un día de luto,
lo llamaban, un día de luto por lo que, pues, por la situación que se está dando entre las dos partes. Pero ¿a qué lleva? Pues por una parte hay que reconocer que la policía hongkonesa es una de las mejores capacitadas, de las más especializadas, de las mejores del mundo. Esto no es una situación común. Y no es común precisamente por lo que están haciendo los protestantes. De hecho, tristemente, ayer se estaba hablando con mucho temor que estos protestantes, que no necesariamente representan a la mayoría del pueblo hongkonés, que algunos de ellos fueran a llevar a cabo ataques terroristas en moles, contra policías, y precisamente eso es lo que se vio. Tiraron bombas molotov, tiraron otro tipo de rocas y otro tipo de cosas que no se esperan, que no se ven normalmente en Hong Kong. Entonces, tristemente, tal vez esta es una situación donde un policía, no ordenado por nadie, actuó de manera pues, nefasta. Y entonces, en este caso, las autoridades tendrán que responder, hacer una investigación y asegurarse que esto no vuelva a pasar. Profesor, hablemos ahora de Carrie Lam, la jefa de gobierno hongkonés. ¿Cómo se puede interpretar su presencia en la celebración de esos 70 años de la fundación de la República Popular China? Cierto. Pues se decía, en Hong Kong también se hizo una celebración, ¿no? Y de minoritaria. Hecho, pequeña. Claro, pequeña precisamente porque se sabía que se estaban dando estas manifestaciones y se esperaba que Carrie Lam participara en ella. Sin embargo, por la situación, parece que se decidió que era mejor que ella fuera a China para estas celebraciones. Después de todo, tiene sentido, es decir, Hong Kong es una parte de China, ¿cómo no iba a estar la jefe ejecutiva en esta situación? Pero se ve muy mal que precisamente cuando estos jóvenes estaban protestando, Carrie Lam estaba de fiesta. Y por eso precisamente se dice que ella regresó a la ciudad de manera terrestre, porque sabía que si llegaba al aeropuerto posiblemente se encontraría asediada, y esto entonces significará que este gobierno tendrá que revisar muy bien lo que está haciendo. Pero lo que yo esperaría es que el mismo pueblo hongkonés, viendo los efectos que esto está teniendo sobre la economía y la misma población, desistirá de hacer estas manifestaciones tan violentas que han llegado a un punto extremo. Total, profesor, muchísimas gracias por su tiempo, muy buena noche, gracias por estar con nosotros en France 24. Nosotros continuamos, se cumplen 2 años del referéndum de independencia de Cataluña en España. Miles de personas se manifestaron en las principales ciudades catalanas reivindicando el derecho de autodeterminación y reclamando la libertad de los presos independentistas. El aniversario llega días antes de conocerse la sentencia judicial para los convocantes del referendo, informa Luis Muñoz. Miles de manifestantes marcharon en distintos puntos de Cataluña para conmemorar el 2º aniversario del referendo de autodeterminación. El presidente catalán, Quim Torra, junto a su gobierno, también aprovechó para realizar un homenaje institucional al referendo. El 1 de octubre siempre será una jornada fundacional del republicanismo de hoy en Cataluña. Pero no solo hubo reclamaciones en Cataluña. En Bruselas, Bélgica, Carles Puigdemont se manifestó junto a 40 personas frente al Parlamento Europeo para reivindicar el acta de eurodiputado que consiguió en las elecciones del pasado 26 de mayo. El expresidente también aprovechó para enviar un mensaje no violento al movimiento después de la acusación de terrorismo a 7 independentistas detenidos la pasada semana por la policía española. Y la mejor respuesta que podamos dar es la que más incomode al Estado. Y al Estado no le incomoda la violencia, le gustaría tener un paisaje de violencia. Y eso no se le podemos dar. El referendo de autodeterminación de Cataluña se celebró el 1 de octubre de 2017 y votaron más de 2 millones de personas. Las imágenes de la violencia policial dieron la vuelta al mundo, en una jornada que dejó más de 1000 heridos. Se espera un otoño caliente en Cataluña. En las próximas semanas se conocerá la sentencia a los 12 líderes independentistas que están siendo juzgados por organizar la consulta y por declarar la independencia el 27 de octubre de 2017. Seguimos en Europa. El primer ministro británico Boris Johnson presentará el miércoles su oferta final del Brexit a la Unión Europea, en el que dejaría claro que si Bruselas no se involucra con una propuesta, Reino Unido no negociará más y saldrá el 31 de octubre sin ningún acuerdo. Se espera que en su discurso de clausura en la conferencia anual de los conservadores, Johnson se mantenga firme en su línea dura sobre el Brexit y dé a conocer los detalles de lo que se describió como un compromiso justo y razonable para salir del bloque. La propuesta contemplaría 2 fronteras durante 4 años, lo que le garantizaría una relación especial a Irlanda del Norte con Europa hasta el año 2025.
Cambiamos de información. En Haití, los manifestantes permanecen en las calles para denunciar las deterioradas condiciones de vida que enfrentan. Fue la escasez de gasolina la que reanudó este movimiento que nunca cesó, pero la caída de la moneda nacional y los problemas de acceso a los alimentos básicos también generan descontento, y el primer responsable designado es el presidente, quien se encuentra en pleno bloqueo político y no ha presentado medidas concretas. Informe de Tristan Osianowski. Un amanecer haitiano en pleno periodo de crisis. Puerto Príncipe ya va por su tercera semana como capital muerta, nombre dado a una operación organizada por los opositores. Estallaron los saqueos y la violencia, que dejaron por lo menos un muerto y decenas de heridos por armas de fuego. No necesitamos a Jovenel a la cabeza del país porque es el responsable del desorden administrativo. Los problemas con su gestión van a afectar al país durante 50 años más. Exigimos que deje el poder ya. A las contrapartes internacionales les decimos que no hay diálogo posible con Jovenel porque es un peligro para la sociedad. Jovenel Moïse, presidente de Haití desde 2017, apareció por primera vez en semanas el miércoles, sin anunciar nuevas medidas. Debido a un bloqueo en el Parlamento, no hay un gobierno oficialmente instalado desde hace varios meses, al tiempo que la economía se va por el abismo. El Estado subsidia la gasolina por unos 78 millones de dólares mensuales, una suma insostenible para un país ya muy endeudado. Por presión del Fondo Monetario Internacional, el Ejecutivo redujo esta ayuda y desató así esta ola de protestas. La medida fue retirada, pero la escasez se quedó, provocando el aumento de los precios de todos los productos. Estamos viviendo en un país donde no tenemos derecho a una vivienda, ni a la educación, nada. Ahora nos están quitando la gasolina. Quieren matarnos. La policía depende de nosotros. Su misión es servir y proteger. ¿Cómo podemos hablar de protección si se llevan la gasolina? Al borde del colapso, se desconoce el giro que tomará Haití. Una nación con una pobreza que afecta al 59% de sus 11 millones de habitantes. Pasamos a otras noticias. Inició el Festival Biarritz América Latina al sur de Francia. Durante esta semana se proyectarán películas producidas desde la Patagonia hasta el Caribe. María Carolina Piña estuvo allá para traernos los detalles. La costa vasca francesa celebra una vez más las culturas y el cine latinoamericanos en el marco de la edición número 28 del Festival Biarritz América Latina. Música, literatura y sobre todo mucho cine conforman el programa en Biarritz. Casi 60 películas se proyectan durante la semana en diferentes secciones. En 2019 se pone de relieve el cine filmado en la Patagonia y, como siempre, la competencia por los diferentes galardones, entre ellos el premio El Abrazo a la mejor película. Este año se amplía el panorama de la creación cinematográfica latinoamericana. Eso es una muy buena señal, es un síntoma muy bueno. Películas de Costa Rica, de Guatemala, de Perú, al lado evidentemente de los países tradicionalmente que tienen una producción muy fuerte como Argentina, Brasil o México. Pero este año vamos a tener 12 países de América Latina, así que tanto en largometraje como cortometraje y documentales tenemos un abanico muy variado, muy rico de películas este año. El festival abrió el lunes con la proyección de la película argentina Las Buenas Intenciones, primera cinta de la joven cineasta Ana García Blaya, en esta película ambientada en la Argentina de los años 90. Escribo y ahora filmo cosas que me emocionan, que son bastante universales. A Guille le apareció una muy buena oportunidad en Paraguay con su familia y decidimos que nos vamos a ir a vivir a Asunción. ¿Los chicos? ¿Todos? Y sí. ¿Así sin avisar? Papá me dijo que si yo quería me podía quedar acá con él. Yo no voy. Egipto mostró el ataúd dorado de un antiguo sacerdote de alto rango que había sido saqueado y vendido ilegalmente antes de exponerse públicamente en un museo de Nueva York. La pieza fue exhibida en el Museo Nacional de Civilización Egipcia, donde el principal funcionario de antigüedades del país consideró la repatriación del sarcófago como una victoria para el gobierno egipcio. De esta manera llegamos al final de nuestro informativo aquí en France 24. Muy buena noche para todos.
En un instante, economía.